Hernán Cortés y Moctezuma se encontraron y se vieron a los ojos el 8 de noviembre de 1519. Te estoy hablando del encuentro más importante de la historia, no de la historia de México, te estoy hablando del encuentro más importante de la historia de la humanidad. Eso representa el momento en el que el tlatoani Motecuzoma Xocoyotzin se encuentra con Hernán Cortés. Pero bueno, para entender este evento, este encuentro del 8 de noviembre y para entender por qué es el encuentro más importante de la historia de la humanidad, vamos a tratar de comprender qué significa. Yo digo que este es el verdadero encuentro de dos mundos. Ya ven que en 1992, cuando se cumplían 500 años de lo de la llegada a América y demás, se llamó a este acontecimiento el encuentro de dos mundos. Y de pronto hay que recordar, ¿verdad?, que el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a las Bahamas. O sea, ni siquiera llegó al Caribe, ¿ves? Llegó a las Bahamas y eventualmente al Caribe. Y el propio Colón apenas en su cuarto viaje tocó continente americano. La realidad es que Cristóbal Colón nunca llegó propiamente a América, sino a las islas cercanas. Simbólicamente, claro, esa es la llegada, pero el verdadero encuentro de dos mundos para mí es sin duda el momento en el que se ven a los ojos Cortés y Moctezuma, por todo lo que esto representa. Es hasta el encuentro de Cortés y Moctezuma cuando en realidad dos mundos se encuentran. Me refiero a todo lo que representa Hernán Cortés por un lado y a todo lo que representa Moctezuma Xocoyotzin por el otro, porque claro, este es el encuentro de dos culturas, de dos civilizaciones, de dos mundos. Hernán Cortés no es Hernán Cortés. Hernán Cortés simbólicamente representa a toda España, a toda esa cultura y civilización, que a su vez representa, España representa a todo el viejo mundo, porque en la España o Castilla y Aragón, de la que sale Cortés en el año 1504, pues es este territorio donde confluyeron con el paso de los siglos los celtas, los iberos, los celtíberos, los tartesos, los romanos, los griegos, los judíos, los suevos, los visigodos y eventualmente los árabes. Todo el viejo mundo confluyó a lo largo de los siglos en España. Algunos llegaron migrando por el norte, algunos por el mar, algunos por África, pero España fue el cuenco receptor de todo el viejo mundo. Entonces, Cortés representa a España, sí, pero Cortés representa a Europa, pero Cortés representa a la cristiandad, pero Cortés representa el derecho romano, Cortés representa la Universidad de Salamanca, Cortés representa la tradición helenística griega, Cortés representa la tradición judio-cristiana y las representa muy bien, hay que decir, las cartas de relación de Cortés, estos documentos, estas cartas que él escribe al rey Carlos I, emperador Carlos V. A ver, hay que recordar que Cortés está escribiendo sus cartas de relación sentado en una piedra en alguna orilla del lago de Texcoco y sin conexión a internet. Entonces, que todo lo que Hernán Cortés cita en sus cartas nos habla de su erudición. Y es un Hernán Cortés que cita a Julio César, que cita a Alejandro, que cita a Constantino, que cita a Salustio, que cita a Tácito, que cita a las Escrituras. Es un gran representante de su cultura. Cortés, entonces, simboliza a España, a Europa, a la cristiandad, al mundo grecorromano y a la tradición judio-cristiana y a ese monoteísmo y todo lo demás. Frente a él está el tlatoani Moctezuma II. Por un lado es el máximo líder de los mexicas, y si bien los mexicas, yo siempre lo digo, para mí es el pueblo menos importante de Mesoamérica, dado que son los últimos 100 años de historia, si hablamos de simbolismos, como estoy hablando con Cortés, Moctezuma representa a los mexica y los mexicas representan en este momento a toda la cultura náhuatl, a todos los pueblos toltecas, a toda la tradición, civilización, cultura que se desarrolló tras la caída de Teotihuacán. Por lo tanto, Moctezuma representa a Teotihuacán y representa todo el pasado antes de Teotihuacán. De alguna manera, Moctezuma frente a Cortés representa toda la historia, todo el proceso histórico del mundo mesoamericano. Del otro lado, Cortés frente a Moctezuma representa todo el proceso histórico del mundo cristiano, judio-cristiano, greco-romano. Es un encuentro fascinante. Estos dos hombres representan su civilización y así como Cortés es un universitario erudito que representa fielmente su cultura, ¿qué les puedo decir del tlatoani Moctezuma? No solo por ser el tlatoani. Para ser tlatoani, recordar por supuesto que no es un título hereditario, sino que el tlatoani es electo a la muerte del anterior, siempre dentro de la misma familia, por supuesto. Todos fueron
padres, hijos, tíos y sobrinos, pero claro, dentro de una élite educada, educadísima. El caso específico de Moctezuma, un hombre que siempre fue muy religioso, muy estudioso, muy místico, un hombre que pasó gran parte de su vida en el estudio, en la oración, en la meditación, memorizando la historia, las leyendas, los códices, estudiando su religión, estudiando el pasado. O sea, Moctezuma es un fiel representante de toda la cultura con la que se está encontrando Cortés. No es lo mismo un aventurero como Colón, que llega un poco por accidente a las Bahamas, donde no hay nada que ver, que Cortés llevando con él todo el mundo antiguo de Europa, encontrándose frente a Moctezuma, que trae con él todo el mundo mesoamericano. Este es el verdadero encuentro de mundos, que también es un choque brutal. Y es un choque brutal porque, si bien ahí está en medio de ellos Doña Marina, la mal llamada Malinche, y digo mal llamada Malinche porque, dato cultural, Malinche es Hernán Cortés. Moctezuma siempre se refirió a Hernán Cortés como el Malinche. Ahora hablamos un poco más de eso. Pero aunque ahí está doña Marina traduciendo, claro, a ver, doña Marina puede traducir del español al náhuatl y viceversa, pero no tienen un solo parámetro cultural que los ayude a comprenderse. Toda la cultura y civilización de América se desarrolló en solitario y aislada del resto del mundo. No hay marcos de referencia. Cortés depende por completo de doña Marina para que este encuentro sea fructífero, y sin embargo se encontraron a pesar de que desde que Cortés llegó manifestó su deseo de voy a ir a ver a Moctezuma, y desde que Cortés llegó Moctezuma estuvo enviando embajadas que les decían a Hernán Cortés: no vengas, no eres bienvenido, dice el Tlatoani que no te acerques a Tenochtitlan. Y cada que le decían eso, Cortés decía a los embajadores: díganle a Moctezuma que soy su amigo, que lo quiero conocer y que sí voy a llegar porque mi rey me envió a verlo. Eso es mentira, por supuesto. Hernán Cortés ni siquiera conoce al rey Don Carlos, pero la mentira que improvisó y que sostuvo durante toda su aventura fue justo esa: a mí me mandó mi rey, el señor más poderoso del universo, a encontrarme con Moctezuma porque se enteró de su existencia. Todo eso no es verdad, pero insisto, es la mentira que va a sostener Cortés. Y es una relación muy rara porque Moctezuma le dice: no, no vengas. Y Cortés dice: sí, sí voy, yo no puedo regresar sin verte. Y es un Moctezuma que hace todo lo posible para que Cortés no vaya. Y cuando con el paso del tiempo queda claro que no tiene forma de detener a Cortés, entonces decide recibirlo. Si el Señor va a llegar, hay que recibirlo. Y si hay que recibirlo con pompa y circunstancia, ¿no? Hay que recibirlo haciendo todo tipo de rituales y protocolos. Y hay que recibirlo con una serie de espectáculos que lo atemoricen, por supuesto, y que le dejen clara mi grandeza y mi poder. Y Cortés está concentrado en lo mismo. Claro, Moctezuma es el Tlatoani de los mexica y ahí en Tenochtitlan tiene todo lo que necesita para hacer un despliegue de poder. Cortés está al mando de 400 aventureros y tiene que improvisarse el despliegue de poder. Y bueno, entonces 8 de noviembre de 1519, por la calzada de Iztapalapa, Hernán Cortés avanza. Y claro, ¿cuál fue la parafernalia que hizo Moctezuma? Bueno, todos los señores de la zona oriental del lago de Texcoco saliendo a recibir a Hernán Cortés, pero con músicos, con saltimbanquis, con bailarines, con guerreros, con copales, con tambores. Es bien interesante porque ¿qué quiere mostrar Moctezuma? Quiere mostrar, número uno, somos muchos. Eso es fundamental. Número dos, quiere mostrar: somos muchos nobles, somos muchos señores y todos están conmigo. No hay que olvidar que Hernán Cortés, desde la costa de Veracruz, con los totonacas de Zempoala y después Tlaxcala y todo su camino hacia Tenochtitlan, es un Hernán Cortés que se viene aliando con los enemigos de Moctezuma, bajo el entendido de aquí todos odian a los mexica y por eso yo soy su aliado. Una vez que atraviesa los volcanes y llega a la zona lacustre de Texcoco, ahí los mexicas tienen más aliados, por supuesto: Texcoco, Tlacopan, Amecameca, Iztapalapa, Ixtapaluca. Bueno,
tiene que mostrarle Moctezuma a Cortés que todos esos señores de la zona lacustre sí están de su lado. Entonces, por eso empiezan a recibir a Cortés los otros señores de las otras ciudades y todos llevan con él, a ver, llevar músicos y bailarines y saltimbanquis es una forma de lucirte, de dar bienvenida, pero de decir, mira mi civilización. Y vas a llevar danzantes, llevar músicos, llevar todo este tipo de cuestiones que te dicen, esto hacemos. Llevar tambores y copales, en el caso de los mexicas es muy claro, te estoy recibiendo por la buena, porque no me dejaste de otra, pero copales, tambores y guerreros. Para dejarte claro, somos alegres, somos festivos, somos muchos, estos señores me apoyan, estamos aquí todos en son de paz, todo es buena onda, pero tenemos tambores, copales y guerreros, es decir, cuidadito, ¿no? Y obviamente es que pase la nobleza y que, en fin. Y Hernán Cortés, con lo poco que tiene que improvisar. La ventaja con la que cuenta Hernán Cortés para este momento de la historia es que desde que empezó a avanzar en Veracruz, desde abril de 1519, lleva abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 6 meses haciéndose de aliados. Para cuando Cortés llega a la zona lacustre de Texcoco, 4,000 tlaxcaltecas vienen con él, 2,000 totonacas, en fin, vienen varios guerreros de otros pueblos y 400 españoles. ¿Qué hace Cortés para su encuentro con Moctezuma? Número uno, a pulir las armaduras. Imagínate cómo están las armaduras por ese momento. A ver, no. Número uno, a darse un baño. Imagínate todo esto que dicen que los españoles apestan. Deja tú que apesten o no, estos hombres están metidos en sus armaduras y trepados los que tienen en sus caballos y vienen caminando desde Veracruz hasta la costa. Sí, lo primero es todos a bañarse, todos pulcros, todos lindos, todos peinados. O sea, literal es, pónganse guapos para ver a Moctezuma. Lo segundo, hay que pulir las armaduras. Para este momento, Hernán Cortés ya se dio cuenta del impacto emocional que el metal hace en esta gente. El metal, además pulido y brillante, pues va a hacer mucho más impacto. Entonces, a pulir armaduras, todos tienen una. Caballos, solo hay 12 caballos, pero a pulir caballos, es decir, a limpiar a los caballos, a cepillar a dejar preciosos a los caballos. Solo hay 12 arcabuces, bueno, pues limpia los arcabuces, ajusta los arcabuces y todos llenos de pólvora. Oye, solo tenemos 12 cañones, perfecto, tengan listos los 12 cañones. Entonces, mientras Moctezuma hace todo este despliegue del que ya hablamos, pues Hernán Cortés, claro, él va hasta adelante a caballo, detrás de él vienen otros 11 o 12 españoles a caballo, van llevando sus arcabuces, disparan, llevan sus cañones, van haciendo disparos de salva, pero hacer es lo mismo, hacer escándalo. Lleva regalos Cortés, porque él trae muchas cosas desde Cuba. Moctezuma le va a entregar unas camisas de lino holandesas y un trono plegable, en fin, varias cosas. Entonces llevamos gente con los regalos. Es un poco lo mismo, es vengo en son de paz, vengo hasta adelante, pero te muestro toda mi gloria, por poco que sea. Te muestro que tengo regalos, te muestro que tengo cultura, también hago música, también hago... Y también te muestro a mis guerreros, en este caso a los tlaxcaltecas y totonacas que ya vienen conmigo. Es mostrar y medir fuerzas, ¿no? Pero vienen en son de paz los dos finalmente y bueno, se encuentran y pasan cosas muy extrañas en ese encuentro. Cuentan que lo primero que ocurre es un Cortés que lleva mandándole mensajes a Moctezuma de soy tu amigo, te quiero conocer, me envió mi rey. Bueno, se encuentran. Lo primero que ocurre es que Hernán Cortés mira a los ojos al Tlatoani. Ya con eso acaba de tener un honor que no tiene nadie más porque a Moctezuma no se le ve a los ojos. Lo ve a los ojos, se lo permiten. Intenta acercarse para abrazarlo y ahí sí se le ponen enfrente y nadie toca al Tlatoani. Y después de que todos se ponen enfrente para impedir que Cortés toque al Tlatoani, es el Tlatoani el que se acerca y toma de la mano a Hernán Cortés. Esto es un gesto que tal vez no vamos a comprender nunca, pero toma de la mano a Hernán Cortés y según las crónicas de Bernal y de Andrés de Tapia dice cosas así, algo así como, has llegado a tu casa, sé bienvenido, wow. ¿Y qué significa eso? Bueno, de ahí vendrán después todas las leyendas de que todos estos pueblos están esperando el regreso de Quetzalcóatl y que entonces confunden a Cortés con Quetzalcóatl. Eso sí llegó a pasar. Moctezuma sí mandó a sus embajadores con objetos que se asumía que eran de Quetzalcóatl y demás, del sacerdote Quetzalcóatl, el que se fue y promete volver. Y es a ver si los reconoce. O sea, como que está
probando. No es que diga, son dioses, es Quetzalcóatl, pero ahora te platico por qué. Sí tiene la inquietud de decir, este hombre puede ser Quetzalcóatl o puede representar a Quetzalcóatl o puede simbolizar el regreso de Quetzalcóatl. Tal vez son dioses, tal vez no, tal vez son divinos, tal vez no, pero lo que sí son y está muy claro es muy fuertes y para la guerra muy buenos y tan violentos como nosotros. Esta gente hay que tenerle atención, hay que tenerle cuidado, pero lo toma de la mano, le da la bienvenida y lo introduce a Tenochtitlan, que también es un juego de doble filo. Por un lado, le da una cordial bienvenida, muy al estilo del México de hoy, le dice, estás en tu casa, entra a esta tu casa. Pero claro, ¿qué es lo primero que ve Cortés entrando a su casa, a Tenochtitlan? Pues puede ver lo primero que le muestra a Moctezuma, el Huitzompantli, un muro hecho de cráneos humanos. Bienvenido a casa, ve qué cabrones estamos. Básicamente es lo que está pasando. Hay que mostrar fuerza y te aseguro que un muro hecho con cráneos humanos, eso tiene que impactar porque además son los cráneos de los sacrificados y tienes cráneos muy viejos que ya solo es la calavera, ¿no? Hueso, y tienes cráneos que fueron ensartados ayer, y pues, ahí está, y tienes los cráneos que fueron ensartados el mes pasado y se están pudriendo. Ver y oler ese Huitzompantli tuvo que haber sido impactado. A ver, ya se impactó con copales y humos y tambores y guerreros y danzantes. Ahora ves un muro hecho de cráneos humanos. A mí me encantan estas versiones muy bananeras que te dicen, es que estos pueblos indígenas tenían miedo de los españoles. No manches, Hernán Cortés se está haciendo pipí en ese momento. El Huitzompantli tiene que ser una cosa espeluznante y frente a él el Templo Mayor, otra cosa que tiene que ser espeluznante, en muchos sentidos impresionante por el tipo de templo, por su tamaño, por lo empinado que está, y luego pues ver esas escaleras manchadas de sangre fresca y sangre vieja, y luego lo invita a subir al templo y sube y ve los adoratorios de Tlaloc y de Huitzilopochtli con corazones humanos ahí echándose a perder. A ver, claro que te doy la bienvenida, pero te muestro quiénes somos. Y también, claro, es como decir, allá afuera de mi ciudad, conversando con mis pueblos enemigos, de hecho eres bastante peligroso, mejor te tengo acá, estás aquí adentro, aquí mando yo. Es muy inteligente de parte de Moctezuma recibir a Hernán Cortés, pero además Moctezuma tiene que saber qué está pasando. No hay que olvidar que Moctezuma fue nombrado Tlatoani en 1502 y desde que fue nombrado Tlatoani en 1502 los españoles ya están ahí en el Caribe. Y desde 1494, que ya están establecidos en el Caribe de forma permanente, los mexicas tienen datos. No hay que olvidar que los mexicas tienen estos pochtecas, estos comerciantes, espías, embajadores, que sí van ocasionalmente hasta el mundo maya. Algunos aliados en el mundo maya que claro que les transmiten noticias a los mexicas y el mundo maya que sí tiene contacto con el mundo taíno del Caribe. Es decir, que desde 1494 los mayas saben de la presencia de los españoles y por lo tanto los mexicas también. Y la noticia de los españoles es muy interesante. A ver, de entrada no sabemos quién es esta gente, no sabemos de dónde vienen. Lo que sí sabemos es que son raros, que son altos, blancos, barbados, extraños, que vienen del mar. Pero lo más importante para Moctezuma eran pocos y estaban allá a lo lejos en las islas. De pronto son cada vez más allí en las islas. De pronto empezaron a llegar al mundo maya. De pronto empezaron a llegar por la costa. De pronto llegaron a mis playas. De pronto ya vienen caminando para acá. Si algo va entendiendo el Tlatoani esta gente es cada vez más y se acercan cada vez más. Después de que Cortés entra a Tenochtitlan, el 8 de noviembre de 1519, hay que recordar que Cortés vivió en Tenochtitlan hasta mayo de 1520. Entonces, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 7 meses, 200 días en los que Cortés conversa con Moctezuma casi a diario. Porque claro, lo introduce en la ciudad y lo hospeda a él, a 400 españoles y contra toda normatividad a unos 2000 tlaxcaltecas en el palacio de Axayácatl, Tlatoani padre de Moctezuma. Y los aloja y los alimenta y los cuida y los procura. Y uno diría, bueno, ¿y por qué tanta atención? Porque tenemos que saber quién es esta gente. En estas conversaciones en algún momento Moctezuma le hizo a Cortés
La pregunta fundamental, parece simple, es la más profunda de todas. Porque, a ver, hablaron un poco de todo. Moctezuma le habló a Cortés de sus ancestros, de los tlatoanis, de la historia de los mexicas, de sus tradiciones, de sus dioses. Y Hernán Cortés le habló a Moctezuma de Carlos I, de España, de la Reconquista, del Viejo Mundo, de Roma. Moctezuma llevó a Cortés al bosque sagrado de Chapultepec a mostrarle las esculturas de sus ancestros. Cortés enseñó a Moctezuma a montar a caballo, establecen toda una relación que en algún momento llega a ser algo incluso muy parecido a la amistad. En algún momento se tienen bastante aprecio y Moctezuma antes de morir lo último que le dice a Hernán Cortés es: cuida de mis hijos. Y Cortés cuidó de sus hijos, le dio dote a Tecuichpo, Isabel de Moctezuma, que se casó 5 veces, de hecho, bueno, ya la habían casado con Cuitláhuac y con Cuauhtémoc, siendo ella una niña y ellos unos adolescentes, pero ni hablar. En fin, el tema es que la casó y a Chimalpopoca, Pedro de Moctezuma, le consiguió sus títulos nobiliarios, en fin, cuidó de sus hijos. Pero la pregunta fundamental, en algún momento Moctezuma le preguntó a Hernán Cortés: ¿cuántos vienen detrás de ti? Esa es la pregunta. Es un Moctezuma que dice: estaban lejos, se acercan cada vez más, cada vez en grupos mayores. ¿Cuántos vienen detrás de ti? ¿A qué me estoy enfrentando? De alguna forma Moctezuma le está preguntando a Cortés: ¿qué chingados está pasando? ¿Qué le contesta Hernán Cortés a Moctezuma? Nunca dejaremos de llegar. Cortés lo tiene claro. Y Moctezuma lo va a entender, claro, es como muchos querían, es: ¿por qué no matas a Cortés y a su gente? Y Moctezuma entiende: lo puedo matar, por supuesto, a él y a sus 400, y sigo sin enterarme de quiénes son y qué quieren, y van a llegar más. Y por lo menos viene diciendo que viene en son de paz y está conversando y parece amigable. Parece mentiroso, parece un poco ladino y traicionero, porque también es un poco todo eso, pero pues si está aquí en son de paz, me tengo que enterar de quiénes son. Es muy estratégico de parte del Tlatoani recibir a Hernán Cortés. Pero bueno, vamos a hablar un poco más de esta historia. Entonces, este 8 de noviembre de 1519 es para mí el encuentro más importante de la historia, pero vamos a preguntarnos y analizar y a comprender esto que te dije. Cada uno representa toda una historia, toda una cultura, todo un mundo. Bueno, ¿qué representan? Vamos a comprender cuál es la historia detrás de Moctezuma y Cortés. Es particularmente importante. Lo primero que hay que entender es qué culturas se están encontrando. Y esta pregunta es fundamental porque los mexicanos, que estamos bien traumados y bien acomplejados en términos históricos, bien anclados al pasado y bien anclados a la mentira de la conquista, nos contamos la leyenda negra y la leyenda áurea. La leyenda negra del español que te dice: España era lo peor de Europa, Europa era lo peor del mundo y Hernán Cortés era lo peor de España. ¡A su madre! O sea, aquí llegó lo peor de lo peor de lo peor. Luego tienes que lidiar, por supuesto, con que Europa era lo peor del mundo, pero era quien lo estaba conquistando. España era lo peor de Europa, pero es quien estaba por encima de toda esa Europa y le dio la vuelta al mundo. Y Hernán Cortés era lo peor de España, pero fue el que logró llegar junto a Moctezuma. Yo pensaría que Hernán Cortés es de lo más destacado de España y que España es de lo más destacado de Europa, en una época en la que Europa se empieza a convertir en lo más destacado del mundo. Pero bueno, nos encanta contarnos la historia donde llegaron 400 barbajanes ignorantes, medievales y oscurantistas, liderados por un Hernán Cortés que, según nos dijo Diego Rivera, era deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho. Me encanta. Diego Rivera diciendo que alguien es deforme, jorobado y contrahecho. Eso habla mucho más de Diego Rivera que de Hernán Cortés. Pero bueno, el tema es que si nos creemos esa patraña, porque es una patraña, entonces el origen de México es una vergüenza. Porque resulta que 400 barbajanes ignorantes, medievales, oscurantistas, estúpidos, retrógradas, guiados por un hombre deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho, nos conquistaron. A su madre, más nos valdría decir que Hernán Cortés medía 4 metros y escupía fuego por los ojos. En lugar de eso hay que decir que la gente más idiota nos conquistó, y eso como deja a los mexicas y a todas las culturas de acá. En fin, bastante mal. Y luego también nos contamos esa leyenda negra del español que solo nos puede dar coraje y frustración, porque lo peor de lo peor de lo peor de lo peor nos conquistó y nos condenó para siempre.
Pero del otro lado nos contamos la leyenda áurea del Mexica, donde eran místicos, sabios, misteriosos, mágicos, musicales, fascinantes, ecologistas, lo sabían todo, lo dominaban todo, lo comprendían todo, no habían sido alcanzados por la corrupción y por la malicia. Oye, nos contamos una cantidad de patrañas y entonces la gente que llegó de fuera, los españoles, los europeos, los cristianos, no tenían nada que aportar. Aquí ya se sabía, se tenía todo. Y eso es mentira. Es una cultura en la edad de piedra. Eso es lo que son. Piedra y palo son el fundamento de sus armas y de sus herramientas. Entonces, claro que el Templo Mayor es una obra muy importante de ingeniería, sí, que ojo, no tiene nada que ver con ningún templo anterior. Cuando te dicen que los mexicas son la cúspide de la evolución mesoamericana, es mentira. Los mexicas 200 años antes de que llegue Hernán Cortés siguen siendo seminómadas del desierto del norte. Es un pueblo que acaba de llegar, se acaba de asentar, se acaba de establecer y precisamente por eso son más salvajes y violentos que todos los demás y los acaban conquistando, dominando, sometiendo, sacrificando y devorando. La cúspide de Mesoamérica se llama Teotihuacán y es una ciudad que cayó en el año 600 de la era cristiana. Después de Teotihuacán, nadie llegó a la gloria de Teotihuacán. Los toltecas de Tolanchi-Cocotitlán, la Tula de Allende, la Tula de los Atlantes, lo intentaron, no lo logran. La Tula de Allende no tiene nada que ver con Teotihuacán. Por allá también, si te vas más al sur, Montalbán, en los valles de Oaxaca, representa la máxima evolución de aquellas culturas, pero Montalbán también cayó en el año 700. Tajín ya había caído. Chichén Itzá ya había caído. Mayapán ya había caído. Y claro, entonces, ¿el Templo Mayor es una obra importante? Sí, sí lo es. ¿Es la cúspide de la evolución de Mesoamérica? No, no lo es. La cúspide de Mesoamérica fue Teotihuacán y había caído 500 años antes. Es una cultura de piedra, tienen máscaras de jade, tienen el calendario azteca, tienen el Templo Mayor, tienen espadas de obsidiana, es decir, de piedra, tienen todo tipo de herramientas y de armas hechos con piedra y con palo. Estas culturas de edad de piedra pueden tener unos niveles de desarrollo tremendos. De entrada, tienden a ser muy astronómicos, muy astrológicos, observan el cielo, son cosmógrafos, hacen mapas del cielo, orientan sus templos con relación a las estrellas. Por supuesto, a ver, Egipto es una cultura de edad de piedra. Cuando digo edad de piedra, no pienses en las cavernas. Egipto es el antiguo Egipto, el de las pirámides y el de los templos monumentales de Abu Simbel, de Karnak, de Luxor, eso es edad de piedra. Mesopotamia con sus grandes sigurats, eso es edad de piedra. Grecia y Roma, eso es edad de hierro, esos son metales, a lo que voy. Cuando digo edad de piedra, no pienses en cavernas. Grandes culturas son de la edad de piedra, pero tienen un límite, ¿sí? Toda cultura de piedra tiene un límite. Entonces, es bien importante no contarnos ni la leyenda negra del español ni la leyenda dorada del mexica, porque juntas nos llenan de rabia y frustración. En lugar de contarnos que lo peor de lo peor de lo peor de lo peor de lo peor conquistó a lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor y que nosotros somos resultado de esa catástrofe en la que el mal venció al bien, pues además los buenos son los que sacan 40,000 corazones al año. Pero bueno, en lugar de contarnos esa historia, bien podríamos contarnos que lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor cruzó el océano y se encontró con lo mejor de lo mejor de lo mejor. Lo mejor de Europa se encontró con lo mejor de América, nos generó a nosotros lo mejor del mundo. Todavía no somos lo mejor del mundo porque no nos contamos esta versión de la historia. Pero bueno, entonces no caer en esas dos leyendas. ¿En qué estadio cultural se encuentra esta Mesoamérica a la que llega Hernán Cortés? Entonces, edad de piedra. ¿Por qué? Porque el continente americano está aislado del resto del mundo. América se pobló en la era de hielo, con unos cuantos cientos atravesando por lo que hoy es el estrecho de Bering. Luego acabó la glaciación, subieron los mares, América se quedó completamente aislada. Los seres humanos en América quedaron, los del norte y los del sur, aislados entre sí y todos juntos aislados del resto del mundo. Eso se desarrolla con lentitud. ¿Qué pasa en Eurasia? Toda esta masa entre China y España, ahí todos se conectan con todos y comparten viruses, bacterias, ideas, filosofías, religiones, armas, herramientas, recursos. Esto explota, esto crece. ¿En qué estadio cultural se encuentra la Europa que llega a Mesoamérica? Tecnológicamente hablando, científicamente hablando, 4,000 años adelante de los mexicas, así de simple.
Tienen edad de hierro, tienen máquinas simples, tienen rueda, tienen palanca, tienen poleas, nada de eso se usa por acá. Y claro, tienen cosas que acá no existen, animales de tiro, grandes planicies, etcétera. Hierro para hacer cosas de hierro. Y claro, hay que ubicarnos, 1521 o 1519, cuando se están encontrando Hernán Cortés y Moctezuma. En Europa ya tuvimos la máxima expresión del gótico, y pensar que el gótico no es una cosa monumental que requiere de una cultura avanzada, bueno, eso ya es aferrarse uno a su propia ignorancia. Me encanta que tengamos esa capacidad de apreciar una pirámide. ¡Wow! Son una cosa espectacular. Y que no nos quedemos igual de boquiabiertos con la Catedral de Burgos, la Catedral de León, la Catedral de Santiago, la Catedral de Sevilla. Son unas bestias, son unas obras monumentales que requieren de ingeniería, de arquitectura, de todo tipo de conocimientos, de matemáticas. También están orientadas con los astros. También tienen sus ábsides orientados hacia el oriente, valga la redundancia. Esas techaduras góticas, esas nervaduras, esas bóvedas, esas alturas, templos a los que puedes entrar, que eso aquí no existe, imprenta, cosa que aquí no hay, universidades, cosa que aquí no hay. Luego te dicen, no, a ver, ojo con esto, ojo con el mito de la educación de los mexicas, es un fraude. Cuando te dicen, aquí ya había educación pública y gratuita para todos, eso no es cierto. Pero lo que sí es cierto es que había dos tipos de educación, el calmecac y el calpuli. Porque aquí la sociedad estaba dividida, como todas las sociedades, en nobles, plebeyos y esclavos, ¿no? Entonces tienes a los pipiltin, a los nobles. Los nobles, los pipiltin, las familias que mandan, los aristócratas de donde surgen los tlatoanis, ellos van a estudiar al calmecac. ¿Qué se aprende en el calmecac? Se aprende en matemáticas, se aprende a contar, se aprende a interpretar los códices, se aprende a escribirlos, se aprende religión, se aprende historia, se aprende administración y lo más importante, se aprende a mandar. Luego tienes a los macehuales, a los plebeyos. Ellos van al calpuli. ¿Qué se enseña en el calpuli? A trabajar para los nobles. En el calpuli aprendes los oficios de aquella cultura, aprendes temas de agricultura, aprendes temas de artesanía, aprendes a trabajar para los nobles y aprendes las versiones mitológicas sencillas de la historia que te explican por qué ellos mandan y tú obedeces, y te enseñan por encima de cualquier otra cosa artes de guerra, te enseñan a morir por tus señores y te enseñan a callar y obedecer. Entonces, cuando decimos, no, es que aquí ya había educación pública para todas, perdón, es la educación que te acabo de describir. Al pobre lo educas para que sea pobre, al plebeyo lo educas para que sea plebeyo, lo educas para callar y obedecer y lo educas para morir por ti. Eso no es educación, eso es adoctrinamiento, como el de la 4T hoy, no ha cambiado nada, en eso sí se parecen un chingo. Es como cuando te dicen, no, es que aquí entre los mexicas no había propiedad privada. Y digo, claro, todo es del tlatoani, nada es tuyo, nada nunca será tuyo, no tienes nada. Ese es el gran mito del comunismo, ¿eh? Ay, nada es de nadie, todo es de alguien, siempre. Todo tiene un dueño, solo que no vas a ser tú. Pero bueno, este no es el tema. Entonces, ¿en qué estadio cultural se encuentra Mesoamérica? Edad de piedra, piedra y palo. ¿En qué estadio cultural se encuentra Europa? En la cima de la civilización. Es que es así de simple. A ver, son herederos de Grecia, son herederos de Roma, en el caso de España, son herederos de los árabes y de los judíos. Si algo tienen, son conocimientos. Y lo mismo, ¿no? O sea, y es por esto por lo que es Europa la que llega a América y no al revés, por este estadio cultural, y es por esto por lo que llega a España y no cualquier otro país de Europa, ¿no? Entonces, lo que es importante es superar en este encuentro de Cortés y Moctezuma lo que yo digo, el mito del indígena mágico, ¿no? Esta idea de aquí todo era perfecto, no había corrupción, no había malicia, no había caries en las muelas. Mentira. Pero sin el mito del indígena mágico no podemos sostener la mentira fundamental en la que se sostiene la historia de México, que es la conquista. No hay tal cosa como una conquista. Pero bueno, ¿qué más representan entonces Moctezuma y Cortés? Vamos a hablar un poquito de estas historias en paralelo porque es fascinante. Cuando hablo de la cultura mesoamericana, yo siempre regreso a Teotihuacán. ¿Por qué? Porque a mí me parece que Teotihuacán es el eje central de Mesoamérica. Ubiquemos Mesoamérica y Teotihuacán para que entendamos de qué estamos hablando. Cuando hablamos de Mesoamérica, Mesoamérica es el nombre que historiadores del siglo XIX-XX le pusieron a esta zona cultural donde se desarrollan todas estas culturas de lo que hoy es México. Es decir, el mundo maya, el mundo tomí, el mundo purépecha, el mundo náhuatl, eso es Mesoamérica.
La civilización mesoamericana, según nos cuentan, se empieza a desarrollar en torno al 2000 a.C., los olmecas, le llamamos la cultura madre. Entonces tenemos a los olmecas. Y después de los olmecas, bueno, tenemos a una serie de pueblos, tendremos a los protomayas, a los mayas, a los huaxtecos, a los mixtecos, a los zapotecos, a los purépechas, a todos los diferentes pueblos otomís, otomangues, etc. Pero lo que es importante comprender de esta Mesoamérica es que no es una civilización unificada, mucho menos es un país, un reino o un imperio. Aquí no hay unidad de ningún tipo, no hay unidad política, ni cultural, ni lingüística, ni religiosa. Otra cosa que es bien importante comprender es que todas las culturas de Mesoamérica no conviven juntas entre sí nunca. Se desarrollan en diferentes lugares de Mesoamérica y en diferentes épocas del tiempo. Entonces, claro, en Yucatán y en el Soconusco, en el Soconusco, pues tienes a los mayas en el año 1000 antes de Cristo. En lo que hoy es Tabasco tienes a los olmecas en el 1500 antes de Cristo, y en lo que hoy sería Tamaulipas tienes a los huaxtecos pues en el 1000 antes de Cristo. Estos mayas, olmecas y huaxtecos seguramente tuvieron contacto, sus lenguas de hecho están emparentadas, pero ninguno de ellos conoció nunca a los purépechas, nunca. ¿Por qué? Porque están totalmente al otro lado, en el occidente, donde esta gente que está en el Golfo no llega. Y nunca conocieron a los pueblos nahuas, porque los pueblos nahuas empiezan a hacer su aparición en Mesoamérica después del siglo V de la era cristiana, cuando los huaxtecos, los olmecas y estos mayas antiguos ya no existen. Y así nos podemos ir punto por punto, ¿ves? Entonces son culturas que en diferentes momentos del tiempo se desarrollan en diferentes lugares geográficos de Mesoamérica. Algunos tienen contacto entre sí, algunos no. Cuando tienen contacto entre sí, siempre es bélico, se pelean, se hacen la guerra, hacen sacrificios humanos, eso no lo inventaron los mexicas, se hacían en Teotihuacán, los hacían los tlaxcaltecas, en fin. El tema es que esta Mesoamérica se viene desarrollando sin pueblos nahuas en el panorama. Los primeros pueblos en dominar lo que hoy es Mesoamérica son los otomíes, los que hablan estas lenguas otomangueas. Probablemente los constructores de Teotihuacán, aunque en realidad no sabemos casi nada de Teotihuacán. Pero bueno, otra cosa que tienes que saber de Mesoamérica para entender el estadio cultural en el que se encuentra, ponle atención a tus apuntes de la primaria, ponle atención a tus apuntes o a tus libros de la secundaria, porque cuando estudiaste Mesoamérica siempre te lo contaron más o menos así. Sea que te digan Teotihuacán, Tajín, Montalbán, Mayapán, Chichén Itzá, la historia siempre es la misma. Esta ciudad empezó a surgir en este año, 200 años después estaba en pleno crecimiento, 200 años después estaba en su auge, 200 años después ya no existía. Es decir, hay una palabra que define a Mesoamérica: colapso. La civilización mesoamericana vive colapsando frecuente y constantemente. La civilización mesoamericana no era autosustentable, no son ecologistas, no viven en contacto con el cosmos. Piensa en Teotihuacán, año 100 antes de Cristo, no existe. Año 20 antes de Cristo, están construyendo templos. Año 200 después de Cristo, ya están las 3 pirámides, Sol, Luna y serpientes emplumadas. Año 400 después de Cristo, la ciudad está en toda su gloria. Año 600 después de Cristo, la ciudad está abandonada, saqueada, quemada, robada. Y así con Tajín, y así con Montalbán, y así con cada ciudad te van a contar la misma historia. Siempre las ciudades colapsan y siempre son, cuando las ciudades todo el tiempo son invadidas, incendiadas y saqueadas, insisto, solo significa que esta civilización no es autosustentable. El saqueo es de hecho un modus operandi porque es un modus vivendi, es decir, el saqueo es una actividad necesaria para sobrevivir. Lo otro que llega a pasar es, no, la ciudad no fue saqueada, simplemente fue abandonada. Ya sabes, para tal año estaba en toda su gloria, 50 años después no había nadie ahí. ¿Por qué? Porque no son ecologistas, abandonan su ciudad cada vez que destruyen el ecosistema. Entonces, a la pregunta, oye, ¿qué hubiera pasado si no hubieran llegado los españoles? Pues te lo voy a decir. Si no hubieran llegado los españoles y nadie más hubiera llegado, y esto hubiera seguido en solitario y alguien llegara ahorita en el siglo XXI, encontraría un montón de cadáveres y ciudades abandonadas.
Mesoamérica estaba destinada al colapso. América era un continente aislado con poca población. No había 25 millones cuando llegó Hernán Cortés. Eso es imposible. Eso es mentira. Eso es para fundamentar el mito del indígena mágico y el mito de la conquista. Una cultura de edad de piedra y palo que hace agricultura con coa no alimenta a 25 millones de personas. Punto. Bueno, siempre me voy a Teotihuacán. Y cuando hablo de la cultura hispana que llega, siempre digo pues, que tenemos una raíz que se hunde hasta Roma. Vamos a ubicarnos en el año 600 de la era cristiana. En el año 600 de la era cristiana, Teotihuacán ya cayó. Teotihuacán, esta ciudad que nace en el primer siglo antes de Cristo y que llega a su momento de gloria para el año 400, para el 600 ya no existe. La ciudad ha sido invadida, diferentes olas de invasores migrantes, los pueblos nahuas, los nahuas que vienen del norte, de lo que hoy es Estados Unidos, bueno, de ahí vienen los pueblos nahuas que van a ir invadiendo Teotihuacán, como los mexicanos de Estados Unidos hoy, primero de a poquito y luego de a más y luego de a mucho y luego la saquean. Entonces, Teotihuacán para el año 600 ya cayó. Esta Teotihuacán, probablemente construida por pueblos otomís, es decir, una cultura que habla lenguas otomangues, es invadida y saqueada y destruida por pueblos que hablan náhuatl. Esto es fundamental. Los pueblos que hablan náhuatl aprendieron la cultura teotihuacana, se la explicaron a sí mismos en náhuatl, por supuesto, y cuando colapsa Teotihuacán y estos pueblos se dispersan y van a formar nuevas ciudades como Cholula en su tercera versión, porque colapsa a cada rato, o como Xochicalco, o como Tolanchi-Cocotitlán. Todos estos pueblos nahuas herederos de Teotihuacán son los llamados pueblos toltecas. Y la forma en que estos pueblos van a entender en náhuatl la religión, la mitología y el misticismo de Teotihuacán es a lo que hoy le llamamos la toltequidad o la toltecayotl, ¿sí? Entonces, año 600, ya cayó el Imperio Romano, los pueblos bárbaros germánicos están invadiendo toda Europa. Europa en este momento ha colapsado, pero ojo, la diferencia es que Roma fue invadida cada rato, pero nunca fue abandonada, nunca fue destruida. Seguías ahí, o sea, las ciudades europeas tienen 2000, 2500, 2800 años de vida continuada. Las ciudades mesoamericanas, que no son ciudades, son aldeas con chozas de paja, con grandes centros ceremoniales de piedra, porque luego vas a Teotihuacán y, ¡ay, qué bien vivía aquí la gente! No, estos son los templos, estos son los lugares ceremoniales y los palacios de alrededor son para los sacerdotes. La gente, el Macehual, vive allá afuera en chozas. Bueno, entonces, para el año 600 ha colapsado el Imperio Romano, los pueblos bárbaros germánicos están pululando por Europa, construyendo la Europa de hoy, ¿sí? Y aquí ha caído Teotihuacán. Entonces, para el año 600 estamos más o menos igual, ¿no? Teotihuacán ha caído ante migrantes nahuas y comienza a nacer la toltequidad, y Roma ha caído ante una serie de invasiones de pueblos germánicos y poco a poco comienza a nacer la cristiandad. No me refiero a la cristiandad como religión, la cristiandad como cultura, ¿sí? O sea, la religión cristiana, que ya era la religión de Roma, ya estaba ahí, pero la religión cristiana católica, que a su vez es el gran baluarte del derecho romano y de la filosofía griega, y que se va a conservar en las redes de conventos y demás. Entonces, mientras a partir del año 600 en Mesoamérica está creciendo la cultura tolteca y la toltequidad, en Europa tras la caída de Roma está creciendo, naciendo, desarrollándose la civilización cristiana. ¿Qué pasa a partir de ahí? En Europa, o sea, entre el siglo VII, ya cayó Teotihuacán y Roma, y el siglo XII, ¿no? Vamos a ubicarnos en estos 500 años. Tanto Europa como Mesoamérica se están reconstruyendo. Después del siglo VI ya cayó Roma, viene el gran reacomodo europeo, porque los pueblos germánicos bárbaros, visigodos, ostrogodos, suevos, alamanes, francos, anglos, sajones, se reparten en Europa, ¿no? Y otros pueblos del este siguen invadiendo, llegan los eslavos, llegan los lombardos y demás. Los diferentes pueblos que invaden Europa, ojo, son pueblos distintos y distantes de diferentes orígenes con diferentes lenguas, pero que al acomodarse todos en el espacio europeo van a tener un solo aspecto que los va a poder vincular, y va a ser precisamente la cristiandad. Todos los invasores de Europa se van a ir cristianizando, y que todos estos pueblos se cristianicen y por lo tanto aprendan latín, que es la religión de esta, la lengua de esta religión,
hace que estos pueblos puedan integrarse en una sola cultura. En Mesoamérica está pasando algo similar. Claro, en Mesoamérica los invasores no vienen del este, vienen del norte. Tras el colapso teotihuacano, sigue habiendo migraciones, tribus que vienen desde el norte, tribus que hablan náhuatl, que vienen desde el norte y que se van estableciendo en toda la zona central de Mesoamérica, en los valles centrales, en la zona lacustre de Texcoco. Son estos pueblos que vienen del norte, que se mezclan con los chichimecas, que se mezclan con todo lo que ya hay, pero todo lo que ya hay está totalmente influenciado por esta herencia tolteca que ha dejado Teotihuacán. Y así como en Europa todos los invasores se pueden integrar en la cristiandad, de alguna forma lo que va a ocurrir en Mesoamérica es que los diferentes pueblos invasores se pueden ir integrando en la toltequidad. Después de Teotihuacán es cuando vas a ver, por ejemplo, algo que no habías visto antes, un solo Dios para todos. De pronto, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es Dios desde el istmo de Tehuantepec hasta la zona que hoy es Michoacán. Todos estos pueblos dominan el mundo náhuatl, tienen como Dios primordial a Quetzalcóatl y a Tlalocantecutl. Tlaloc para ti y para mí. Al final de este periodo, entre el siglo VI y el siglo XIII, hay dos momentos fundacionales. Estoy hablando de nuestras dos raíces en paralelo, la hispana y la náhuatl, o la mesoamericana. Del lado europeo español, en el año 1212, hay una cosa que no hay que olvidar. España se forma como país en Guerra Santa. Recordemos que España no existía, como todos los países, pues no existen desde siempre, ¿no? Lo que tenemos en la península ibérica es, desde que llegan los romanos, es la Hispania romana. Es un territorio que es parte del Imperio Romano y que los romanos llaman Hispania. Y ahí vienen los primeros elementos de lo que será España. El latín, del que surge la lengua que tú y yo hablamos hoy en día, una lengua romance como el español, y la religión católica, que es la religión de Roma, que será la religión de España. Bueno, cuando cae el Imperio Romano en la Hispania romana, nace ahí el reino de los visigodos. Los visigodos, invasores alemanes, invasores germánicos, se convierten al catolicismo, hablan latín, será parte fundamental de esta Hispania. Y en el año 711 es cuando llegan los árabes. Te cuento todo esto para que entiendas una cosa, porque luego nos simplificamos mucho la historia y nos decimos, es que los árabes invadieron España. Eso no pasó nunca. Los árabes invadieron el reino de los visigodos de Toledo, que es la continuación del Imperio Romano. Los árabes invaden en el año 711, eso sí, árabes musulmanes que invaden un territorio que ya era católico. Y ahí surge estos 700 años que hoy se llaman Reconquista, los 700 años de guerra santa de cristianos del norte contra musulmanes del sur. Bueno, te cuento todo esto para decirte que en el año 1212 se dio la batalla más importante de todo este proceso que hoy se llama Reconquista, una batalla conocida como la Batalla de las Navas de Tolosa, donde se reunió un ejército cristiano de unos 30,000 hombres, castellanos, aragoneses, gallegos, portugueses, navarros, algunos franceses, algunos napolitanos, algunos alemanes. Llegaron cristianos de todos lados, estamos en plenas cruzadas, y así como se reparten perdones y paraísos al que vaya a Jerusalén, el Papa Inocencio III también va a repartir perdones y paraísos para el que vaya a pelear a las Navas de Tolosa. 30,000 cristianos que según la leyenda se enfrentan a 100,000 musulmanes. El dato está exagerado. Seguramente eran menos musulmanes y más cristianos, pero decir que 30,000 derrotan a 100,000 te dice que Dios estuvo metido ahí, por supuesto. En el año 1212, un ejército de cristianos unidos de toda Europa derrota a los musulmanes que se repliegan a Granada, que ya será el último resquicio de donde luego los echan los reyes católicos. Entonces, 1212, Batallas de las Navas de Tolosa, es fundamental para que exista España, sin la cual tú y yo no existiríamos. ¿Qué está pasando en 1212 de este lado del mundo? Los mexicas están apareciendo en la historia de Mesoamérica. Un pueblo de chamanes nómadas del desierto del norte de lo que hoy es Nevada y Las Vegas. Bueno, un pueblo de chamanes del desierto que llevan 200 años peregrinando por el norte, se establecen en los valles centrales. Y nadie los quiere recibir. Ese es el tema con los mexica. Nadie los quiere recibir. Se van a establecer en el bosque sagrado de Chapultepec, ya en fecha tan tardía
como 1290 y tantos, y se sabe que en una fecha que se calcula en 1299, todos los pueblos indígenas de la zona de Texcoco formaron una alianza para sacar a los mexicas de Chapultepec. Nadie los quiere, nadie los reconoce, les llaman el pueblo sin rostro. Entonces, mientras acá se está terminando de conformar España con esta batalla, de este lado ya tienes a estos pueblos toltecas, nahuas, habitando Mesoamérica, cuando está llegando este pueblo, un pueblo invasor. Los mexicas invadieron Mesoamérica en fecha tan tardía como el siglo XIII. Un pueblo que llega de fuera, que llega del norte, que invaden, conquistan, someten, saquean, imponen a su Dios y doblegan a todos los pueblos durante 100 años, los mexicas. Sí que los mexicas también conquistaron Mesoamérica, igual que los españoles. No sé por qué nos enojamos con los españoles y no con los mexicas. Y hay quien dice, porque los mexicas son nuestro origen. Y como siempre digo, bueno, pues ahora dímelo en náhuatl, porque mientras lo digas en español eres un hispano confundido. El 94% de los mexicanos tienen como lengua natal el español. Y es curioso, estamos adoctrinados históricamente para despreciar el proceso histórico que nos hizo hablar en español. Más interesante aún, el 90% de los mexicanos es católico. Esto nos lleva a que el 90% de los mexicanos son católicos hispanohablantes, adoctrinados para despreciar el proceso histórico que los hizo ser católicos hispanohablantes. ¡Estamos locos! México es una esquizofrenia fuera de serie, pero bueno. Después de las vallas de la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, se siguió conformando España. Va a ocurrir algo muy importante en una fecha en torno al año 1250, en Extremadura, en España, en un pueblo llamado Guadalupe, se aparece la Virgen. Después de que los cristianos derrotan a los musulmanes, en un pueblo llamado Guadalupe se aparece la Virgen y entonces será conocida como la Virgen de Guadalupe. Y esta Virgen de Guadalupe, que se va a convertir en la santa patrona de Extremadura, Hernán Cortés y toda su gente son de Extremadura, son fieles devotos de su Virgen de Guadalupe, que es una de las raíces de la nuestra. No es la nuestra, pero bueno, Cortés y su gente traen a una Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe de allá con la Tonantzin de acá. Y entonces tal vez tenemos a nuestra Virgencita de Guadalupe. Pero bueno, mientras aquí se sigue conformando España, pues aquí tenemos a los mexicas tratando de establecerse. Todo el siglo XIII tratando de establecerse. En algún momento los mexicas se establecen en Culhuacán, le piden al señor de... Fíjate qué interesante. El señor de Culhuacán les dice, bueno, está bien, establezcanse en mis dominios. Padrísimo. Y entonces los mexicas le dicen al señor de Culhuacán, oye, ¿por qué no nos mandas a tu hija, a tu princesa? Porque queremos convertirla en nuestra diosa. Y el señor dijo, pues padrísimo, les mando a mi hija y conviértanla en su diosa. No le explicaron que para convertirla en su diosa primero tenían que desollarla viva. Entonces, una vez que los mexicas desollaron viva a la hija del señor de los Acolhuas, pues el señor de los Acolhuas sacó a patadas a los mexicas. Los mexicas le dan la vuelta al lago de Texcoco, y el señor de Azcapotzalco, quien domina la vereda occidental de Texcoco, claro que le han llegado todas estas noticias y dice, estos son unos salvajes bárbaros, yo me los quedo. Es un genio, porque son salvajes, son bárbaros, son violentos, yo soy el que domina esta zona del lago, se pueden convertir en mis guerreros. Y es entonces que el señor de Azcapotzalco le permite a los mexicas establecerse en una isla del lago de Texcoco, donde en el año 1325, según la tradición, se funda Tenochtitlan. Y durante los primeros 100 años, a partir de ahí, entre 1325 y 1427, estos mexicas establecidos en esta Tenochtitlan son súbditos de Azcapotzalco y pagan sus tributos siendo mercenarios, básicamente. En 1426 es cuando los mexicas deciden sacudirse el poderío, el yugo de Azcapotzalco, y es cuando se forma la Triple Alianza, cuando los mexicas se alían con Texcoco y con Tlacopan y juntos derrotan a Azcapotzalco. ¿Quién nos liberará de los libertadores? Si ustedes pensaban que el dominio de Azcapotzalco era violento, agárrate con el dominio de los mexicas. En 1427, los mexicas derrotan a Azcapotzalco y se convierten en los nuevos poderosos del Valle de Anáhuac y del lago de Texcoco. El Tlatoani de los mexicas para ese momento era el cuarto Tlatoani, era Itzcoatl.
El líder de los guerreros era el hermano de Itzcoatl llamado Motecuzoma Ilhuicamina, que después será Tlatoani, conocido como Moctezuma I. Y el tercer hermano, o sea, tienes a un hermano que es Itzcoatl, que es Tlatoani. Tienes a otro hermano que es Moctezuma, luego Moctezuma I, que es el líder de los guerreros. Y un tercer hermano llamado Tlacaelel, que es el sumo sacerdote de Quetzalcóatl y que se convierte en Cihuacóatl, que es algo así como el primer ministro de los mexicas. Ellos tres juntos, Itzcoatl, Moctezuma I, Tlacaelel, ellos son los creadores del dominio mexica en fecha histórica tan tardía como 1427. Y es este Tlacaelel, ahora que los mexicas han triunfado, es este Tlacaelel el que dice, bueno, ahora tenemos que rastrear nuestro linaje y nuestros grandes orígenes, y Tlacaelel manda una expedición de exploradores a que vayan al norte a buscar el mítico Aztlán y puedan dar testimonio de la grandeza de los mexica. Y pues nada, 2 años después, estos embajadores, exploradores regresan diciéndole a Tlacaelel, no hay nada, no hay Aztlán, no hay restos de nuestro peregrinaje, no hay restos de un pasado glorioso, de ni un linaje dorado. Al parecer, pues somos una tribu de seminómadas que se estableció aquí. Y Tlacaelel dice, perfecto, pero ya que dominamos hoy en día nosotros, esta no puede ser nuestra historia, y es el primer gran falsificador de la historia en México. Tlacaelel manda matar a estos exploradores, a ver, ellos conocen la verdad, que mueran, y es entonces cuando se inventa Tlacaelel el tema del mítico Aztlán y Chicomostoc y Huitzilopochtli nos dijo y peregrinamos y nosotros somos los amos y señores porque Huitzilopochtli nos dijo que seríamos los amos y señores. Y ahí lo tienen. Y así es como empieza el poderío de los mexica, pero es un Tlacaelel que está falsificando la historia. Y esta falsificación va a ser muy importante porque es Tlacaelel el que dice Huitzilopochtli nos mandó a buscar el águila y la serpiente. El águila y la serpiente son los dos elementos iconográficos de una serpiente emplumada, de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, que es el dios de todos estos pueblos que ahora han sido sometidos por los mexicas. Quetzalcóatl, que era el dios al que todos estos pueblos veneran. Quetzalcóatl, que es un dios que no pide sacrificio humano. Quetzalcóatl, que es un dios que dice, sacrifícate tú. Se hacen mortificaciones, te lastimas, se punzan el pene con espinas. Ese es el sacrificio que le haces a Quetzalcóatl, un sacrificio estoico, tu sacrificio personal. Y es Tlacaelel el que va a ir transformando el culto a Quetzalcóatl en un culto usurpador a Huitzilopochtli. Se roba las mitologías y leyendas de Quetzalcóatl, se las atribuye a Huitzilopochtli y convierte a Huitzilopochtli en el dios supremo de todos los demás pueblos, con el detalle de que este sí exige un sacrificio humano, sacrificio en sangre. La idea de con la sangre de los sacrificados le damos movimiento al universo. Y bueno, pues así empieza la tradición cultural con la que se va a encontrar Hernán Cortés a su llegada. 1426 se está dando la guerra de la Triple Alianza, 1427 los mexicas son los nuevos amos y señores del valle. En fechas cercanas, 1475, comienza en España la Guerra de Sucesión Castellana. Y esto es muy importante. En 1474, a ver, ubícate en 1474 en la península ibérica, que no es España, que todavía es primordialmente Castilla y Aragón. En Castilla, el rey se llama Enrique IV de Castilla, y tiene un sobrenombre que va a ser el origen de una historia complicadísima. Se llama Enrique el Impotente. Y tenía un gran defecto Enrique el Impotente. Dicen que era feo. No, tenía un gran defecto Enrique el Impotente y pues ya sabes cuál es. Sin embargo, Enrique el Impotente va a tener una hija, que todo el mundo piensa que no es de él porque pues, le dicen Enrique el Impotente. Enrique el Impotente tiene un primer ministro llamado Beltrán de la Cueva. Y cuentan que Beltrán de la Cueva, como buen primer ministro, ayudaba al rey con todo aquello que se le dificultara, entre otras, procrear. Y entonces, cuando Enrique el Impotente tiene una hija llamada Juana, todos en Castilla le dicen Juana la Beltraneja, porque todos saben que es hija de Beltrán de la Cueva. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque Enrique el Impotente tiene una media hermana. Esa media hermana se llama Isabel. Hoy es Isabel la Católica. Isabel no es heredera al trono, está fuera de la línea, pero Isabel conoce los recovecos legales de Castilla y dice, si el rey
al morir no tiene descendencia legítima en línea directa, entonces yo, que soy su media hermana, puedo heredar la corona. Oye, pero el rey tiene una hija. Ah, pues yo no la reconozco. No es hija del rey, es hija de Beltrán. Y bueno, cuento corto, el tema es que para cuando muere Enrique el Impotente, que dice que Juana es su hija y es la nueva reina de Castilla, muere Enrique el Impotente e Isabel la Católica, que ya se casó con Fernando de Aragón en secreto en 1469, se proclama de inmediato reina de Castilla. Y entonces va a haber una guerra. Por un lado, Isabel, la católica, casada con Fernando, o sea, Isabel después de Castilla, después la católica, Isabel casada con Fernando de Aragón, que él sí ya es rey de Aragón, luchando por el trono de Castilla contra Juana la Beltraneja, la heredera de Enrique el Impotente. Claro, Juana tiene 13 años, pero se casa con el rey Alfonso de Portugal, y entonces el rey de Portugal quiere ser rey de Castilla. Eso es lo que hay. Esa guerra por ver quién va a ser el rey de España o el rey de Castilla se prolonga de 1475 a 1479. En 1479 se firma la paz e Isabel se convierte en reina de Castilla. Es la que hoy conocemos como Isabel la Católica. En España, esta guerra es fundamental. Esta es la guerra por la cual España se llama España y no Portugal, porque si hubiera ganado el rey Alfonso, pues solo tendríamos un Portugal más grande. Pero bueno, y algo que me gusta contar mucho cuando hablo de esta historia de la llegada de los europeos a América, no hay que olvidar que nada de esto hubiera ocurrido si Mehmed II, el conquistador, el sultán de los turcos, no hubiera tomado Constantinopla en 1453. Y uno diría, ¿y esto qué tiene que ver? Pues parece que nada, pero Mehmed toma Constantinopla, le cierra el Mediterráneo oriental a los reinos cristianos, les impide comerciar con China y con India, y los reinos cristianos tienen que buscar otra forma de llegar a China y a India. Portugal lo intenta dándole la vuelta a África y llegan a China, y España lo intenta dándole la vuelta al mundo y se encuentran con América. Pero si no cae Constantinopla, y para cuando cae Constantinopla en 1453, no ha nacido Cortés, no ha nacido Moctezuma, Colón y los Reyes Católicos tienen 1 año de edad, no se ha construido el Templo Mayor, no ha nacido Doña Marina la Malinche, pero ya está determinado todo lo que va a pasar. Así es la maraña de la historia. Moctezuma nació en 1466, más o menos, no lo podemos saber con exactitud, pero Moctezuma Xocoyotzin nace en 1466 durante el reinado de su padre Axayácatl. 3 años después de que nace Moctezuma es cuando se están casando en España los reyes católicos en 1469. En 1485 nace Hernán Cortés. Moctezuma pues ya es un hombre de 20 años, un gran guerrero, un estudioso de la religión, y pues Hernán Cortés está naciendo en un feudo en Extremadura. Para cuando nace Hernán Cortés en 1485, el tlatoani de los mexicas, Ahuizotl, que este sí es un gran guerrero salvaje, Ahuizotl es el que ha logrado, cuando a ti te ponen el mapa del imperio mexica que te dice esto dominaban los mexicas, son las conquistas de Ahuizotl. Ahuizotl es el que lucha contra los purépechas y es derrotado, lucha contra Tlaxcala y es derrotado, lucha contra Meztitlán y es derrotado, pero conquista todo lo demás. Es decir, de la frontera con el reino purépecha al istmo de Tehuantepec, prácticamente todos son dominios mexicas, son las conquistas de Ahuizotl que lleva el dominio mexica hasta lo que hoy es Coatzacoalcos. 2 años después, en 1487, cuando Hernán Cortés tiene 2 años de edad, es cuando Ahuizotl inaugura el Templo Mayor de los Mexica, sacrificando para ello solamente a 20,000 personas. 20,000 personas sacrificadas en 4 días a lo largo de 20 altares. Para cuando llega Hernán Cortés en 1519, esta barbarie acaba de ser hace 30 años. Por todos los lugares que va pasando Cortés, alguien perdió un hijo, un hermano, un esposo, un padre en el sacrificio del Templo Mayor. Tal vez también por eso todos se alían con Hernán Cortés. Pero bueno, Hernán Cortés creció en su feudo de Medellín, de una familia noble, de una serie de familias nobles, pero hay tal tema.
Cortés, Monroy, Pizarro, Altamirano, los 4 apellidos, las 4 familias de Cortés, 4 familias emparentadas por todos lados, los dueños de Extremadura, sí, pero en la guerra civil castellana ellos lucharon del lado del rey de Portugal, es decir, están en el lado que perdió, es decir, que Cortés viene de una red de familias nobles, sí, pero han perdido definitivamente el favor de la corona ahora que ha ganado Isabel. Y por eso el padre de Hernán, Martín Cortés, dice, pues es que mi hijo tiene que ir a la universidad porque pues ya como nobles no la hacemos. Y entonces por eso se empeña en que su hijo estudie en la Universidad de Salamanca. Y ahí va Cortés a estudiar a la Universidad de Salamanca, en la que tal vez entra entre 1499 y 1500, más o menos. Y Hernán Cortés estuvo unos 3 años en Salamanca estudiando derecho, gramática, un poco de filosofía y demás, lo cual luego se nota en sus cartas de relación, como hemos dicho. Todo indica que Cortés abandona Salamanca en 1502. Le llama más la aventura que el estudio. En cuanto tiene su título de bachilleres, como muchos hoy en día, ahí está el título, ahora voy a hacer lo que se me da la gana. En 1502, el año en el que Moctezuma Xocoyotzin es electo tlatoani tras la muerte de Ahuizotl, es la fecha en la que Hernán Cortés, de 17 años, tenía pensado salir a América. Ya tenía cita en el barco en el que iba Nicolás de Obando, nombrado gobernador de Santo Domingo, en fin. Y total que Hernán Cortés tenía que estar presente en el puerto en Sanlúcar de Barrameda un día de 1502 y no llegó, y el barco zarpó sin él. Luego, según él dijo, no llegó porque se rompió la pierna saltando de un balcón porque un marido celoso lo hizo saltar. En fin, entonces que Cortés se rompe la pierna y por eso no llega a su cita en 1502 y va a ser hasta 2 años después, en 1504, cuando Hernán Cortés, de 18 años de edad, cerca de cumplir los 19, zarpa de Sanlúcar de Barrameda hacia Santo Domingo. Hernán Cortés llega a Santo Domingo con 18, 19 años de edad. Entonces no pienses en un conquistador enviado por la corona, es un aventurero viajando a las Indias a ver qué se encuentra y a ver qué puede hacer. Y más o menos en esa época, por ahí de 1500, en torno a lo que hoy es Coatzacoalcos, nace la mujer a la que los españoles bautizarán como Doña Marina y que tú conoces malamente como la Malinche, y digo malamente porque Malinche es como le decía Moctezuma a Cortés. Nace por ahí de Coatzacoalcos en torno a 1500 en una zona donde se habla náhuatl, en la zona de los Popolucas. Ella habla náhuatl como lengua natal, es de origen noble, pero su madre enviudó cuando ella era niña, su madre se volvió a casar con un hombre con el que tuvo un hijo, y una vez que tuvo un hijo con su nuevo marido, vendieron como esclava a esta mujer que nunca sabremos cómo se llamaba. No se llamaba Malinali, no se llamaba Malintzin. Todas esas son invenciones para hacer novelas. Nunca sabremos cómo se llamaba. Esta idea ridícula donde le pusieron Marina porque se parecía a Malinali. Tú imagínate al único fraile que viene con Hernán Cortés, al padre Olmedo, preguntándole a cada persona cómo se llame, buscando un nombre que se parezca en español. Eso no pasó nunca. Esos bautizos eran más del tipo de todos ustedes son Juan, todos ustedes María, todos ustedes son Pedro. A Marina le pusieron Marina, punto. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe? Que le digamos Malintzin es al revés. No le pusieron su nombre español derivado del náhuatl. Hoy en día le pusimos un nombre náhuatl derivado del español. Ahí te va la historia, es muy interesante. A esta mujer, que nunca sabremos cómo se llamaba, los españoles la bautizan como Marina. Marina. Pero en la lengua náhuatl, el fonema R, el de la letra R, no existe. No se pronuncia en náhuatl. Entonces, ahí donde los españoles dicen Marina, los hablantes del náhuatl dicen Malina. Malina. Y como luego se convierte en la mujer de Cortés, todos le van a decir Doña Marina. El doña es como de nobleza, Doña Marina. El equivalente a eso en náhuatl es el sufijo tzin. Entonces ya le dicen Malina, a Marina le dicen Malina. Cuando es Doña Marina será Malinantzin. Malinantzin. De ahí viene el nombre náhuatl, del nombre en español. Y a Cortés, Moctezuma y su gente le dicen Malintzine, que quiere decir propiedad de Malina. Porque ella es la que habla, ella es la que conquista, ella es la que guía, ella es la que manda, ella es la que ordena. Pensar que Hernán Cortés toma las decisiones cuando la que conoce todo es ella, pues es ridículo, ¿no? Y por eso le van a llamar a Cortés Malintzine.
Los nahuas le llaman Balíncine y sus compañeros españoles le dicen Malinche. Malinche siempre fue el nombre de Cortés. Pero bueno, total que esta mujer fue vendida como esclava en Coatzacoalcos en torno al año 1510. Se la vendieron a chontales de la zona maya. De ahí que esta mujer que habla náhuatl de origen aprenda a hablar maya. Y bueno, el resto de la historia. Hernán Cortés, cuando pasa por Cozumel, se encuentra con un náufrago español, Jerónimo de Aguilar, que tras llevar 10 años en zona maya, habla español y maya. Y luego se encuentra con doña Marina, que habla náhuatl y maya, y ya tiene una cadena de traducción. Ella traduce del náhuatl al maya y Jerónimo del maya al español, hasta que la propia doña Marina aprende el español, por supuesto, ¿no? Pero bueno, Cortés estuvo entonces en Santo Domingo entre 1504 y 1511, ahí va a conocer al pueblo taíno, va a aprender la lengua taína y eventualmente va a acabar viviendo con una mujer taína y teniendo una hija con ella. En 1511, Cortés se convierte en uno de los primeros colonos que van a poblar lo que hoy es Cuba. Cortés va a vivir en Cuba entre 1511 y 1518. En Cuba va a ser empresario, se va a dedicar a las cañas de azúcar, se va a dedicar a construir barcos, pero además, como es universitario, pues va a ser el escribano de la isla y por lo tanto va a ser alcalde de Santiago de Cuba. Para 1518, cualquiera que hubiera querido juzgar a Hernán Cortés hubiera dicho, este güey la hizo. O sea, para 1518, Cortés tiene 33 años, se fue a buscar fama y fortuna y es uno de los hombres más ricos del Caribe. Cualquiera diría, este güey ya no tiene nada que demostrar, ya lo hizo. Y sin embargo, a sus 33 años, que además para esa época pues ya estás grandecito, dijo, no, vamos a ver qué más hay. Y es cuando empieza pues la aventura que lo pone frente a Moctezuma. En diciembre de 1518 es que Cortés deja Cuba con 11 barcos. Es una empresa privada. Él paga sus 11, él compra sus 11 barcos, él le paga a la tripulación, él compra los 12 caballos que llevan, él compra las gallinas, los bueyes, los burros y los cerdos y los cereales y las semillas que sube al barco, porque Cortés no viene a conquistar, Cortés viene a quedarse y se queda. Total, que sale de Cuba en diciembre de 1518, pasa por Cozumel, Jerónimo de Aguilar, rodea Yucatán, y en fin, pues toda esta historia, ¿no? En febrero del 19 conoce a Jerónimo de Aguilar, en marzo es que conocen y bautizan a doña Marina, llegan los primeros enviados de Moctezuma que le dicen no vengas, es el Viernes Santo de ese año, el 22 de abril, cuando desembarcan en lo que hoy es Veracruz, dan misa, se encuentran con los zempoaltecas toman misa sin que se enteren de qué pasó ahí, llegan los embajadores de Moctezuma y también van a tomar misa. A ver, tomar misa significa voy a hacer un ritual de mi cultura y tú participas de él, como luego esta gente va a participar de los rituales culturales de las personas de aquí. En mayo es cuando Hernán Cortés funda Veracruz. Fundar Veracruz significa que hizo un acta notarial, por supuesto. En junio pacta la alianza con los totonacas, escribe la primera carta de relación. En julio, cuando la mitad de sus hombres quieren regresarse a Cuba porque están muertos de miedo, es cuando Cortés hunde sus barcos. Señores, ya no queda nada más que seguir adelante. Hernán Cortés hunde sus barcos, nadie puede volver y a partir de ahí no queda más que seguir adelante y a partir de julio de 1519, ahora sí es un Cortés que dice voy a ver a Moctezuma, por más que Moctezuma le mande embajadas que dicen no vengas, y va para allá. Y es cuando se entera de que pues, todos estos pueblos están enemistados con los mexicas, que particularmente Tlaxcala es enemiga de los mexicas, y ahí van para Tlaxcala. Y claro, Cortés decide ir a Tlaxcala. Doña Marina decide ir a Tlaxcala y Cortés tiene que ir, pues, ¿desde cuándo, no? Pero bueno, julio y agosto, pues es el camino tierra adentro. Imagínate esta gente que viene de las islas del Caribe y ahora subiendo a 2.400 metros por la selva y las montañas. Pero bueno, finalmente en septiembre llegan a los valles de Tlaxcala. Primero están en guerra con ellos, finalmente llegan a un acuerdo de paz. En octubre, pues viene la llamada Matanza de Cholula, que a ver, es un tema muy complicado, que si los españoles mataron a la nobleza cholulteca, pues sí, sí pasó. Oye, es que la nobleza cholulteca quería matar a los españoles, pues sí, efectivamente, pues más o menos así fue. Y finalmente en noviembre es cuando Cortés decide, vamos sí o sí a Tenochtitlan, y en lugar de ir por donde piensa que lo van a esperar, es cuando Cortés decide atravesar por los volcanes. Cortés
toma el camino que implica subir para pasar entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que desde entonces hasta hoy, y sin importar lo que diga la 4T, se llama el Paso de Cortés. Le podemos poner, si quieres, el Paso del Bienestar, pero es el Paso de Cortés. Es como el Mar de Cortés, que también le quieren quitar le podemos poner el Mar del Bienestar, pero seguirá siendo el Mar de Cortés. Y me encanta que te dicen, no, no es el Mar de Cortés. Nada que tenga que ver con Cortés. Es el Golfo de California. Ok, perfecto. ¿Quién le puso California a la península? Ah, Cortés. Bueno, está bien, sigamos adelante. Entonces finalmente atraviesa Cortés por el Paso de Cortés, y justo bajando ya hacia el lago de Texcoco es cuando lo reciben los señores de Iztapalapa y de Culhuacán, y poco a poco empieza a ocurrir todo lo que te conté al principio de este video. Salen los diferentes señores haciendo gala de su arte, de su cultura, de su guerra, de su música, de todo, es decir, impresionando a Cortés. Estoy seguro que él y su gente en este momento van al mismo tiempo con el corazón hinchado y encogido. O sea, hinchado, claro, es el triunfo, estamos llegando y están entrando por la calzada principal y en medio de un desfile, ¡wow! Y al mismo tiempo, puta madre, lleno de guerreros, de tambores, de humo, y luego el Huitzompantli, y luego el Templo Mayor, tremendo. Pero bueno, así es como llegamos al 8 de noviembre de 1519, cuando todos estos dos mundos, culturas, civilizaciones, se encuentran y pasa algo hermoso, empiezan a platicar. Y durante 7 meses Cortés y Moctezuma desarrollan algo parecido a una amistad. Pero en mayo de 1520 llega la noticia. En Veracruz han llegado españoles al mando de un tal Pánfilo de Narváez que vienen a arrestar a Cortés. Porque Cortés se le escapó al gobernador de Cuba, también hay que decirlo, ¿no? Y entonces Cortés no sabe qué hacer, porque por un lado, pues hay que defenderse de Pánfilo de Narváez, pero por otro lado hay que mantener esta alianza que ya tiene ahora con Moctezuma. Entonces dice, bueno, ¿qué hago? Porque no quiero pelear con Pánfilo de Narváez, él viene con 1000 hombres, yo quiero que esos 1000 hombres se sumen a mí. Entonces dice, ok, ¿cómo los vamos a convencer? Pues hay que llevarles oro, hay que mostrarles que aquí hay oro y hay que decirles que les conviene unirse a nosotros. Tiene dos opciones, es, voy yo a pelear con Narváez porque yo voy a llegar a un acuerdo con sus hombres y los voy a convencer de unirse, pero entonces tengo que dejar en Tenochtitlan, puta, al hombre en el que más confío, que es un idiota, que es Pedro de Alvarado, que a ver si logra llevar la fiesta en paz. Puta, qué difícil. Pero la otra opción es, yo me quedo en Tenochtitlan para asegurar la alianza con Moctezuma, pero entonces tengo que mandar a Pedro de Alvarado contra Narváez, y como es idiota, en lugar de negociar, se va a lanzar a los madrazos. Y total, pues Hernán Cortés decide dejar a Alvarado en Tenochtitlan y ir él contra Pánfilo de Narváez. Cortés hace bien su parte, es Cortés, y no logra negociar con Narváez, pero bueno, pero se enfrentan, lo derrota, no lo mata, lo deja tuerto, eso sí, y todos los hombres de Pánfilo de Narváez se unen con Cortés. Y ahí viene Cortés de regreso a Tenochtitlan con 1000 hombres de refuerzo, está de poca madre. Lo único que hace falta es que Pedro de Alvarado no haya echado todo a perder. Riájale. Eso fue exactamente lo que pasó. Le dio una sola indicación y fue básicamente no hagas nada. En lo que yo me voy, tú no hagas nada, que las cosas se queden como están. Y no sabremos si es porque Pedro de Alvarado quiso impresionar a Cortés, si le agarró un ataque de furia, si le agarró un ataque de pánico, si los mexicas lo atacaron a él aprovechando que Cortés no estaba. El tema es que ahí van los mexicas a hacer su fiesta del Toxcatl, la veintena dedicada a Tezcatlipoca. Y bueno, pues viene la matanza del Templo Mayor. Tras la matanza del Templo Mayor, ahora sí viene la rebelión absoluta. Es que entre los mexicas, unos estaban del lado de Moctezuma, que era pues sí, hay que recibir a esta gente, ver quiénes son y ver si llegamos a un acuerdo con ellos. Y otros, los liderados por Cuitláhuac, que dicen, acaba con ellos y punto. Pues después de lo del Templo Mayor, obviamente todos están de acuerdo en acaba con ellos. Regresa Cortés a Tenochtitlan, logra entrar a Tenochtitlan con esta gente, con estos nuevos aliados, solo para descubrir que toda su gente, los españoles y sus aliados indígenas, están escondidos, refugiados en su palacio, en el palacio de Axayácatl, sitiados por guerreros indígenas, les han cortado el agua, les han cortado los suministros y básicamente los van a dejar morir.
Y ahí está Moctezuma todavía con ellos. Y es cuando pues, Cortés, que logra volver al palacio, le dice a Moctezuma, sal a hablar con tu gente y pon orden. Y Moctezuma sale a hablar con su gente y su gente lo mata a pedradas. Y una vez que muere Moctezuma, Cortés lo tiene muy claro, aquí no queda más remedio que salir huyendo. Lo perdimos todo. 30 de junio de 1520, Cortés logra salir huyendo de Tenochtitlan, pero en esa huida, en la noche, con lluvia, con los mexicas que cortaron todos los puentes del lago de Texcoco, Cortés pierde todo el tesoro y a la mitad de su gente y a Moctezuma. Durante muchísimo tiempo a esto se le llamó la noche triste. Ahora se le llama la noche victoriosa. Yo le digo la noche en que Cortés lloró, porque eso sí pasó. Triste o victoriosa, pues es una interpretación. ¿Es la noche triste de Cortés? ¿Es triste para Cortés? ¿Es triste para Doña Marina? ¿Es triste para los españoles? ¿Es triste para los hijos de Moctezuma? ¿Es triste para los tlaxcaltecas? ¿Es triste para los totonacas? ¿Y es victoriosa? Muy victoriosa para Cuitláhuac. Pues es las dos cosas, pero Cortés llora, eso sin duda. Después de que Cortés tiene que salir huyendo de Tenochtitlan, su única forma de sobrevivir es consolidar su alianza con Tlaxcala, y para eso la única opción que tiene es ofrecerle a Tlaxcala tomar Tenochtitlan. De ahí que un año después, 13 de agosto de 1521, caiga Tenochtitlan en manos de Hernán Cortés, sí, y de un ejército de 100,000 guerreros. 100,000 guerreros, de los cuales 99,000 son de pueblos indios y solamente 1,000 son españoles. Tal vez los malos de esta historia eran los mexica. Pero para terminar por hoy, a mí siempre me gusta la reflexión de qué representa Moctezuma. Porque en México nos han querido decir que Moctezuma era cobarde. Yo pienso que Moctezuma era un sabio. Este Moctezuma que se encuentra con Cortés está en sus 50s. Es un hombre místico, es un hombre religioso, fue un gran guerrero, siempre fue un gran meditador, siempre se dedicó a la introspección, conoce la historia, conoce las leyendas, conoce que falsificaron la historia, sabe que se espera el regreso de Quetzalcóatl, en fin, tantas cosas. Para mí Moctezuma representa la aceptación. La aceptación muy difícil. Moctezuma tiene que aceptar algo terrible. Tiene que aceptar, no sé lo que está pasando, porque nadie lo sabe, no tienen cómo saberlo. Tampoco lo sabe Cuitláhuac. No sé lo que está pasando, tengo que aceptar que está ocurriendo algo que me rebasa. Esa es la aceptación fundamental de Moctezuma. Lo que está ocurriendo no depende de mí, me rebasa por completo. Lo que está ocurriendo es destino, lo que está ocurriendo es inevitable. Lo que a mí me queda es aceptar. Moctezuma acepta, Moctezuma recibe. Cuitláhuac y Cuauhtémoc representan todo lo contrario, representan la negación de la realidad, particularmente Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, que es nombrado Tlatoani, siendo un guerrero de 20 años, pues no tiene la sabiduría de Moctezuma, solo tiene el ímpetu del guerrero. Y la postura de Cuauhtémoc, con quien Cortés intenta negociar, le propone paz de todas las formas posibles. Bueno, la postura de Cuauhtémoc fue: antes nos morimos todos que aceptar la realidad. Y en México, que consideramos hoy en día, consideramos héroe a Cuauhtémoc y cobarde a Moctezuma, pues vemos por qué el país está como está. Al final, Cuauhtémoc representa la negación. Cuauhtémoc representa el antes nos morimos todos que aceptar la realidad. El sabio Motecuzoma Xocoyotzin representa la aceptación de está ocurriendo algo que va más allá de mis fuerzas. Está ocurriendo algo que va más allá de las fuerzas humanas. Está ocurriendo algo sobre lo que yo no tengo ningún control. Yo lo que puedo hacer es dejar que ocurra. Por supuesto, también sabe que es el fin de su mundo. Y tal vez también por eso cuentan que no tendría que haber muerto de la pedrada y la infección que tuvo, pero que en realidad murió de que se dejó morir, porque seguramente tampoco encontraba ni una sola razón para quedarse cuando el mundo en el que él nació y creció había llegado a su fin. Esto fue el encuentro de Cortés y Moctezuma, el encuentro más importante de la historia. Sabemos cómo es Hernán Cortés. Hay cuadros, hay grabados, hay pinturas y muchas descripciones de él. Nunca sabremos cómo era Motecuzoma Xocoyotzin. De Moctezuma tenemos cuadros y pinturas que son representaciones y alegorías. Nunca sabremos cómo fue, pero me encanta la descripción de Moctezuma en la crónica de Bernal, que en una de esas es de Cortés. Te lo describe como un guerrero no muy joven, no muy viejo, delgado,
fuerte, vigoroso, todo eso está muy bien. Me encanta cómo termina la descripción. Moctezuma tenía una mirada que inspiraba a amarlo. Siempre he pensado que Moctezuma era un gran místico y esta descripción, hecha por un español, una mirada que inspiraba a amarlo, deja claro que ese misticismo lo notaban incluso los españoles. Moctezuma, el hombre que aceptó que México era inevitable.